Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Aquí estamos una vez más en este foro que tiene una intención, que los principios, que los valores, que la palabra de Dios llegue hasta sus hogares para que a través de ella podamos transformar la vida. El único que transforma se llama Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y siempre en este foro, llegó la hora, tenemos temas importantes. El día de hoy, el tema, la armadura de Dios. Y nuestros invitados muy especiales, amigos, pastores con una trayectoria. Tenemos con nosotros al pastor Alex Cerro, quien es pastor general de su ministerio, pero también está al frente de Aviva Eclesia en Honduras. Pastor Alex Cerro, un saludo para todos aquellos que nos están escuchando en los 18 departamentos de nuestro país y también fuera de nuestras fronteras patrias. Hay 2 aldeas que están en cadena nacional, este foro, ¿verdad? El Cedrito, Subirana y Oro. A todas esas familias que siempre nos envían sus mensajes, la familia Rodríguez, Manzanares, la familia Río, la familia Martínez, bueno, quizás algunas familias, algunos apellidos se me queden fuera, pero estamos ahí, la familia Pereira y todos aquellos que nos envían mensajes a este foro. Llegó la hora. Pastor Alex Cerros. Buenas noches a todos, toda la teleaudiencia. Gracias, Pastor Ángel. Llegó la hora y estamos listos para compartir un tema maravilloso, ya que Dios no nos dejó desprotegidos, nos dejó una armadura para pelear contra toda hueste espiritual de maldad. Así que estamos felices de estar con ustedes en este su tan gustado programa. Bueno, estaremos tocando ese tema, abordándolo a la luz de la palabra de Dios, la armadura de Dios. Pero también hoy contamos con un pastor que ya es parte del staff de los pastores calidad.com, que estamos invitando, el pastor Luis Galdames de la iglesia Linaje Escogido, quien fue por mucho tiempo presidente de las Asambleas de Dios. Pastor Luis Galdames. Bendiciones a todas las personas que nos ven y nos escuchan allá en casa. Dios les bendiga y atentos porque vamos a decir cosas de Dios. Por eso estamos con el tema la armadura de Dios y la estaremos basando precisamente en la carta del apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Él nos dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sabemos que estamos viviendo tiempos que no son fáciles, tiempos difíciles, tiempos que hay que lidiar contra la adversidad, que debemos nadar contra corriente, pero a pesar de lo que suceda, Dios nos ha dejado preparados, nos ha dejado precisamente el tema que el día de hoy estaremos abordando, la armadura de Dios. ¿Cuáles son, pastores? Y a los dos les vamos a preguntar las mayores luchas que tiene el ser humano, las mayores luchas que tiene los matrimonios, la familia, que necesitamos estar preparados. ¿Cuáles son esas luchas, pastor Alex Cerros? Bueno, la verdad que Dios sabía que íbamos a estar sometidos a tentaciones y a problemas de todo índole, problemas financieros, problemas familiares, problemas personales, problemas matrimoniales, pero Dios, consciente de eso y que somos seres humanos, nos dejó por eso la armadura de Dios para vencer toda tentación y para vencer toda artimaña del enemigo, tratando de destruir y drenar la vida de Dios en la familia, en el hogar, en las finanzas, como también en el matrimonio. Por eso les estamos motivando, invitando a continuar con este tema el día de hoy, la armadura de Dios. No estamos solos, Dios está con nosotros. Amén. Y nos ha dejado esa armadura, ¿verdad? Les estamos motivando a que nos escriban al WhatsApp, que aparece ese teléfono en pantalla, y también al Facebook Ángel Alfredo Andrade, ¿verdad? Estaremos en todo el programa contestándole. Por favor, no nos llame, pero sí vamos a leer los WhatsApp que usted envíe a través de los medios que acabamos de mencionar. Pastor Luis Galdames, ¿cuáles son las luchas del ser humano que tiene que afrontar y que muchas veces fracasa, sucumbe, porque no se prevé de esa armadura que Dios nos ha dejado?
Debemos comprender que existen dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. El mundo natural en el que nosotros nos movemos en el planeta, pero también está el mundo espiritual en el que hay millones de ángeles de Dios y hay millones de demonios del infierno. El doctor Billy Graham dijo que si pudiéramos nosotros ver el mundo espiritual, no podríamos, porque son tantos que taparían el sol. Y a eso es que nosotros nos enfrentamos, a una lucha. La Biblia habla aquí de acechanza del diablo. También dice que tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo otro es el día malo. Cuando esos tres eventos vienen contra nosotros y suceden, cuando eso viene, definitivamente nosotros no podemos enfrentar eso si no es con la armadura de Dios, que en esta ocasión te la vamos a estar diciendo. Bueno, por eso el apóstol Pablo nos da una salida cuando estemos en dificultades, cuando estemos en problemas, pero también antes de entrar a la dificultad, antes de entrar al problema, como medicina preventiva para que en esta vida nos vaya bien. Precisamente en el capítulo 6, en el versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, sabemos que el diablo no vino a entregarle flores a nadie, no vino a palmear a nadie. Él, dice Juan 10:10, vino a matar, a hurtar y destruir, pero no debe haber temor, porque Dios nos ha dejado una armadura y nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Vamos a ir en el transcurso del programa hablando de esta armadura, pero yo les pregunto a los pastores, ¿qué es eso de armadura? Según nos lo deja el apóstol Pablo. Pastor Cerros. Interesante, como el Señor sabía que nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha es contra fuerzas espirituales que quieren apartarnos del mal. Entonces la armadura es exactamente un estilo y una disciplina espiritual que nos da firmeza y protección. No se habla a nivel físico, no es una armadura metálica como se usaba en los soldados. Sí, la metáfora habla de armadura, haciendo metáfora de la armadura que usaban los soldados romanos, pero se refiere a conductas, comportamientos y disciplinas espirituales que nos van a ayudar a darnos firmeza ante las acechanzas del mal, porque el deseo del enemigo es apartarnos de Dios, pero también nos van a dar protección contra toda hueste de maldad. Bueno, Pastor Luis Galdames, ¿qué es eso de armadura? Para que quizás aquella persona dice, bueno, ¿será algún tanque de guerra? ¿Será una 9 milímetros? Cuando la Biblia habla de armadura, que debemos tomar toda, no dice una, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede? A veces nosotros decimos, voy a usar esta parte de la armadura, pero queda una parte de nuestra vida desprotegida, y por eso el apóstol Pablo nos llama a tomar toda la armadura de Dios. Pastor Luis. Un arma es algo que se utiliza para protegernos, pero también sirve para atacar. Y en este caso se está hablando de la indumentaria, de la vestimenta del soldado romano. Hay partes de esa vestimenta que son utilizadas para protegerlo, pero hay otras partes que sirven para atacar al enemigo. Y nosotros tenemos enemigos invisibles, porque estamos contra el mundo espiritual. Y Dios nos ha dado parte de esa armadura que sirven para que nosotros seamos protegidos, y otras partes que nos sirven para atacar. Por eso es que el tema tan importante el día de hoy, toda persona que esté aquí en la tierra, que todavía no haya sido llevada en su plenitud a la presencia de Dios, vamos a tener luchas. De acuerdo. Bueno, tenemos dos pastores que están al frente de congregaciones, que están al frente de ministerios, de instituciones, pero eso no los hace inmunes, todo lo contrario. Hay una guerra, hay una lucha, dice la Biblia,
que no tenemos lucha contra personas, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, tenemos una lucha fuerte, pero tenemos el respaldo de nuestro Padre Celestial y Él nos ha dejado esa armadura. Pastores, ¿por qué necesitamos la armadura de Dios? ¿Por qué no nos podemos dar el lujo nosotros de andar desprovistos sin esa armadura? Bueno, imagínense dos grupos de soldados de países diferentes. Unos van bien armados y otros van totalmente desarmados. ¿Quién va a ganar? Que esté mejor armado. Bueno, la pregunta es obvia. Los que van armados, los que van preparados. Y Dios nos ha dejado esas armas precisamente para que nos preparemos, para que cuando llegue el día malo no nos agarre desprevenido. Por eso el tema hoy es la armadura de Dios. ¿Por qué necesitamos la armadura de Dios? Pastor Alex. Bueno, número uno, yo podría decir, pastor, para no perecer. Amén. Entendiendo que la armadura no es de nosotros, es de Dios. Y nos la dejó para no perecer. ¿Por qué? Porque el diablo quiere destruirnos y alejarnos de Dios. Y si no estamos preparados y no tenemos, como decía el pastor Luis, si no tenemos las armas necesarias que Dios nos dejó para defendernos y las armas para atacar, pereceríamos en un mundo de tinieblas gobernado por huestes espirituales de maldad. Todo creyente necesita vestirse de la armadura de Dios desde que inicia el día, porque hay días malos como habrán días buenos, pero si no pereceríamos o el enemigo va drenando. Probablemente no vamos a perecer en un día o no vamos a perecer en un momento, pero se va drenando la vida y los propósitos de Dios en nosotros cuando no estamos previstos. Es como el que todo el tiempo estaría solo recibiendo golpes, recibiendo ataques. Llegará un momento que su resistencia humana va a caducar y terminará cayendo a la lona o terminará siendo derribado, terminará siendo derrotado. Pero cuando nos vestimos de esa armadura que Dios nos ha dado, de esas armas que Dios nos ha dado, vamos a resistir cada ataque, pero también a tener una avanzada atacando. Por eso la Biblia dice también que no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Por lo tanto, no solo esperaremos el ataque, sino que intencionalmente vamos a adelantar líneas. Amén. Para vencer todo territorio del enemigo con las armas que nos ha dado para atacar y defendernos con las armas que nos ha dado para contraatacar. Amén. Dos tipos de armas. Una para defendernos y otra para atacar. ¿Por qué necesitamos, Pastor Luis, la armadura de Dios? ¿Por qué no nos podemos nosotros andar en esta vida desprovistos? ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué necesitamos esa armadura? Quizás hay mucha gente que dice, no, yo ya soy cristiano, pero descuidan algo importante, la armadura de Dios. Pastor Luis. La armadura de Dios es para que nosotros nos mantengamos en victoria. No digo para que tengamos victoria, sino para que nos mantengamos en victoria, porque el mundo espiritual constantemente va a estar atacándonos. Pero si nosotros estamos bien en el Señor, armados en Cristo Jesús, nosotros siempre vamos a mantenernos en victoria, porque la victoria la tuvo Cristo en la cruz del Calvario y ahora nos ha dado esa potestad para que nosotros también seamos victoriosos. Aquí hay algunas cosas que quiero mencionar. En el versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor. Hay unos verbos ahí. Fortaleceos en el Señor. Lo otro es, en el versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios. En el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y luego dice en el versículo 14, estad pues firmes. Esas cuatro cosas las necesitamos. Lógicamente, esas no son parte de la armadura todavía, pero debemos nosotros estar listos, estar preparados para tomar la armadura y poder mantenernos en victoria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué importante las cualidades que habla acerca de esta armadura. Y la pregunta siguiente a nuestros pastores invitados es, ¿quién nos da la armadura? Un ejemplo muy importante en la Biblia es el rey David.
Cuando era un muchacho, cuando era un joven, ni siquiera era parte de un ejército. Iba a visitar a sus hermanos, pero había ahí un paladín de los filisteos que estaba amedrentando a Saúl, que era el rey, y a todo el ejército de Israel. Y él se fue y dijo, ¿qué es eso que se dejan amedrentar? Yo puedo, el que está conmigo es Jehová de los ejércitos. Y él me ha ayudado cuando me he enfrentado con leones, cuando me he enfrentado con osos, he salido vencedor. Y el rey Saúl, después que en un inicio lo rechaza, pero viendo que este muchacho está dispuesto a ir, entonces dice, bueno, está bien. Y le puso su armadura, la armadura de un rey, ¿verdad? La armadura en la cual Saúl había hecho muchas conquistas. Pero ¿qué sucede? No le queda la armadura. Y él dice, no, esto más bien me estorba. Y va a esa batalla con una armadura diferente. Cuando enfrenta a aquel gigante que se ríe de él, porque era un muchacho, dice la Biblia, hermoso, rubio, no parecía que era un soldado. Bueno, no era soldado. Entonces se ríe, ¿por qué me mandan a ese? Y le da una frase despectiva. Pero cuando David habla, David dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. De alguna manera está hablando la armadura terrenal, la armadura que quizás muchos dicen, yo uso armas, yo tengo mi casa blindada, yo tengo carros blindados, yo uso serpentina, yo tengo vigilancia, yo no tengo problema. Pero cuando los problemas suceden, realmente nos damos cuenta que las armaduras de este mundo no son eficaces, que la una armadura que funciona es la armadura de Dios. Y la respuesta del rey David dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón de Israel, a quien tú estás enfrentando. Qué maravilloso. Y ya vemos el resultado, la conquista. Aquel gigante cae precisamente porque no iba desprovisto, él iba con la armadura que nos da el apóstol Pablo en este capítulo 6 de Oficios. Por eso la pregunta para ustedes es, ¿quién da la armadura? Pastor Alex Cerro. Bueno, claramente lo dice Efesios capítulo 6 versículo 11. La parte A del verso 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Es una armadura que Dios nos da, no es nuestra, y hay una gran diferencia. No tiene tallas, no hay small, no hay medium, no hay large, no hay XL ni 3XL. La armadura que es de Dios y que Dios nos da es para todo creyente que quiera recibirla, porque tiene un objetivo: protegernos, estabilizarnos, darnos protección y darnos fortaleza. Tú mismo puedes clamar al Señor. En Efesios claramente debería de ser la oración de todo creyente, la oración de todo ciudadano cada día, sobre tus hijos, sobre tu familia, porque es una armadura disponible, porque Dios la da sin ningún reproche y no tiene tallas, le queda a cualquier joven, niño, anciano, adulto o matrimonio. Es la armadura de Dios. Como cada día buscamos un outfit, una medida, una mudada para trabajar o un uniforme, cada día deberíamos entonces de ir al closet espiritual y vestirnos de la armadura que Dios nos da. Dios te la da, tiene una talla específica para ti, tiene una talla específica para cada persona, con el objetivo de fortalecernos. Por lo tanto, no tienes que comprarla, no tienes que merecerla, solo tienes que ir al closet espiritual y vestirte con la armadura que Dios te da. Amén. Agradecemos a todos aquellos que están enviando sus mensajes a través del WhatsApp que aparece en pantalla y también a través del Facebook Live. Ángel Alfredo Andrade. Pastor Luis, ¿quién nos da esa armadura? El pastor Alex Cerro ya nos fue bastante claro, pero para aumentar a aquellos que nos están escuchando, ¿quién nos da esa armadura? Que esa armadura es precisamente indestructible, invencible y garantiza la victoria en nuestra vida cuando nosotros andamos toda la armadura de Dios. El versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cristo Jesús tuvo la victoria en la cruz del Calvario. Y dice la palabra en Colosenses capítulo 2, el versículo 15. De esta manera desarmó a los gobernadores y a las autoridades espirituales y los avergonzó
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo es de Jesucristo. Él ya triunfó. Amén. Y ahora ese triunfo también es de nosotros. Y para que nosotros nos mantengamos en victoria, es allí donde el Señor requiere que nosotros nos vistamos y utilicemos las armas que Él ya nos dio. Muy bien. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que están atentos, mandándolo sus mensajes al WhatsApp y al Facebook Live. Ángel Alfredo Andrade, Robinson Martínez desde Jucutuma, una bendición muy especial ahí a toda la familia Martínez. Joaquín también Martínez de ahí de Jucutuma, bendiciones abundantes. Y a las Zuley y Zuleika, ¿verdad? También a José Manuel Reyes desde Ávila Spring, Estados Unidos, ¿verdad? Luciana, un saludo a toda la familia Reyes, ¿verdad? Que nos están viendo, dice gloria a Dios. Bendecimos también la vida de Eva Borjas Grájeda, bendiciones pastores, el Señor lo siga usando, gloria a Dios, desde Cofradía. Así que para la pastora Eva Borjas y toda la familia Borjas, un saludo muy especial para cada uno de ellos. Lidia Alvarado, lo estamos viendo, dice nuestra esposa. Bueno, bendiciones abundantes. Xiomara Ramírez, Dios les bendiga, amados pastores. Y también el pastor está anotando precisamente esas peticiones de oración y dice: muchas bendiciones, su programa es de mucha bendición a nuestra vida. Les pido oración porque me fracturé el brazo izquierdo. Estoy en terapia. Suyapa González desde El Progreso, Choro. Bueno, estamos con este foro con dos invitados especiales, dos invitados que apreciamos mucho, que gracias, guardamos mucho respeto por su trayectoria eclesial y también porque a través de ellos Dios ha usado como instrumentos para precisamente poder equipar, poder armar a una población para que cuando llegue el día malo no estemos desprovistos, sino que estemos fortalecidos. Amén. Pero llegó la hora de un espacio comercial y continuaremos con este foro después de estos anuncios.